por venir. ¿Qué tal, Maru? Buenas noches. Bien, ¿cómo ve esta iniciativa de un sector de Unión por la Patria, del gobierno, que está pidiéndole a Sergio Massa aplicar o llevar adelante el pago de una suma fija para los trabajadores de menos de 200.000 pesos? El pago de una suma fija es pan para hoy, hambre para mañana. Y esto todo el mundo lo sabe. Este mes ya la inflación, fíjate el dato de tratar de esconder la basura debajo de la alfombra. Una medición que hace el Banco Central que releva las consultoras, las proyecciones de inflación. Bueno, este mes el Banco Central las prohibió. Para que no haya, rompamos el termómetro, porque el problema que estás planteando de fondo no es la suma fija, estás planteando soluciones. La solución es combatir la inflación, y la inflación se la combate con emisión cero, con déficit cero y con tipo de cambio único. Ese es el camino para derrotar la inflación. Lo que vas a hacer ahora es simplemente pan para hoy, hambre para mañana. El salario este mes de julio, que estás transitando, con la devaluación que se hizo el lunes, devaluación encubierta, nos va a estar dando un 9% de inflación. Por lo tanto, el salario va a seguir corriendo detrás de la capacidad de compra y lo vemos todas las semanas cuando vamos al supermercado, que cada vez podemos comprar menos. Entonces, la suma fija no resuelve el problema. El problema de fondo es bajar la inflación. Claro, pasa que eso lleva mucho tiempo. No lleva tiempo, no lleva tiempo. ¿Ah, no? Si vos, a ver, no lleva tiempo bajarla a un dígito de donde viene, pero sí se puede hacer rápido, empezar a bajar, en lugar de 7 pasar a 9, de 7 pasar a 5. Y eso, bueno, el gobierno un poco el mes pasado... Eso es lo que debiera hacer el gobierno ahora, bueno, bajar la inflación. Un poco infló el pecho el gobierno cuando pasó a la inflación de junio del 6%, que nosotros decíamos acá, en serio, estamos celebrando una inflación del 6%, que es lo que tienen otros países. Fue un dato puntual, Maru, un dato puntual, estacional, porque... ¿No ves la inflación bajando? ¿Vos no ves eso que el gobierno dice que hay una caída? No. Bueno, este mes ya, Julio, con la suba del tipo de cambio, alimentos ya esta semana... No hay precios hoy, Maru. Si vos trabajás en el sector... Ni me lo digas. Si vos trabajás en el sector privado, hoy querías contratar algún trabajo para tu casa y te dicen, mira, vení la semana que viene porque hoy no tengo precios de los materiales. Tengo que hacer alguna refacción en tu casa, de comprar ladrillos, de comprar cemento, comprar algún material. Ni que hablar la persona que tiene un kiosco y tiene que... cuál es el costo de reposición que va a tener. ¿Pero por qué pasó esto esta vez? Porque da la sensación de que siempre hay como una noticia, una situación que desencadena una disparada del dólar. Argentina tiene muchas distorsiones, tiene muchísimas distorsiones, y viene con un enfoque de política económica que es creer que apretando al sector privado, con cepo, recontrarregulaciones, vas a lograr conductas de crecimiento económico. Y nosotros trabajamos... Creemos y tenemos proyectos de ley que hay que poner en marcha desde el 10 de diciembre que van en el sentido contrario, que generan incentivos en la población para consumir más, para ahorrar más, para invertir más. Esa es la manera de crecer en forma sustentable. Arrancamos la semana, un poco el fin de semana, con esto de ya está el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. El ministro de Economía dijo inclusive en algún programa, nos sacamos la discusión del fondo de la campaña, que es sufrimiento para todos los argentinos. No, o sea, está resuelto hasta noviembre, este problema ya no lo tenemos. Pero da la sensación de que el acuerdo con el fondo todavía no está. ¿Está o no está? No está, no está. Y cuando tenés una crisis financiera, y a mí me ha tocado ser presidente de Banco Central y superar con creces la crisis financiera del 2008-2009, con un solo valor del dólar. Durante toda mi gestión no había dólar blue, no había cepo, no había CIRAS, no había ningún tipo de restricción y se podía trabajar libremente. Pero cuando uno tiene una crisis como en este momento, lo que necesitas es mostrar el color del dinero. Necesitas mostrar que tenés dólares. Eso es lo que hicimos nosotros. Bueno, pero entonces tienen que aparecer los dólares del Fondo Monetario Internacional y no aparecen. Y mientras no aparecen, las palabras no alcanzan. ¿Y eso es lo que hizo que se diera este salto del dólar blue? No. ¿O no? Bueno, en realidad el salto ya viene reacomodándose. El problema de fondo, Maru, es que hay muchos pesos y pocos dólares en la economía. Y cuando vos mirás, como miramos los profesionales en economía, el día a día,
ahora ha mejorado un poco por el dólar maíz, pero el Banco Central viene perdiendo reservas todos los días. Entonces, cuando vos mirás un Banco Central que está roto, que tiene reservas negativas por primera vez en la historia, 7.800 millones de reservas negativas, decís, bueno, el resultado es más tensión cambiaria. Hoy, nombraste recién lo del dólar maíz. Hoy en la tarde daba en el noticiero Sofía Terrile, mi colega, una información respecto del aumento del maple de huevos por el impacto que tenía el dólar. Entonces da la sensación de que vos acomodás un poquito acá para que te vengan los dólares, pero eso te acelera la inflación. Y entonces como que está todo desajustado y al mismo tiempo cuando vos hablas con funcionarios del gobierno te dicen, bueno, son multiplicidad de cepo porque si no es una devolución brusca que estarían en todos los precios y en la mesa de los argentinos. Es que el problema es atacar las distintas variables de manera separada. La realidad no es compartimentos estancos. La vida es una película, no son fotos. Y lo que vos necesitas es un programa de estabilización y crecimiento integral que esté respaldado por leyes, del Congreso y que sean perdurables, porque uno puede generar leyes y cambiarlas si no tiene mayorías especiales. Lo que nosotros proponemos es el 10 de diciembre un shock de leyes en materia de independencia del Banco Central, de reforma del Estado, de simplificación tributaria, de eliminación y reducción de retenciones, de infraestructura, potenciar los dos ejes de crecimiento que tenés por delante. ¿Cómo generás dólares en el corto plazo? Con la energía y con la minería. Si vos tuvieras una ley que le permite y que le dé estabilidad jurídica a aquel que quiere hacer los gasoductos. Yo hablo mucho con inversores internacionales. Te aseguro que hoy hay muchísima voluntad, sobre todo en los europeos, por necesidad de tener nuevas fuentes que los hagan independientes de Rusia. El gran error que cometió Alemania, y esto es importante en términos de también la política exterior que debe tener el gobierno, es una política exterior que nos integre productivamente al mundo, que busque cuáles son esos motores de crecimiento. Bueno, Alemania, España están listos a invertir si les diéramos las condiciones para hacer el gasoducto. ¿Pero y la planta. ¿Quieren poner plata en la Argentina? Quieren poner plata en la Argentina en la medida en que le demos seguridad jurídica. ¿Cómo se da seguridad jurídica? Con tratados internacionales. Si Argentina hoy hace un tratado internacional con la Unión Europea para invertir en energía, los tratados internacionales aprobados por el Congreso tienen un estatus mayor que las leyes, tienen un estatus como la Constitución. Eso quiere decir que si se viola ese tratado, o hay que cambiar la Constitución para violar ese tratado. Esas son las maneras de dar seguridad jurídica para que se pueda invertir y generar dólares genuinos, porque de eso se trata, no dólares ficticios. ¿Eso se logra en un corto plazo? Uno cuando habla ahora con opositores da la sensación de que el próximo gobierno, independientemente del signo que fuera el que gane, como que hay que hacer cosas para ordenar este desorden que hay en la economía argentina, que va a tener impacto, digo, sea una devaluación encubierta como la que usted mencionaba el lunes, sea, algunos hablan de reforma laboral, otros hablan de desarmar este entramado de muchos cepos o de muchos dólares que tiene la economía argentina. ¿Cuánto se tarda en eso, digamos, y cuál puede ser el costo de ese proceso? La secuencia tiene que ser muy rápida. Debemos tener un presidente que tenga la fortaleza de los hechos, de haber generado resultados, de haberlo hecho y de haber mostrado, porque la fuerza se muestra con resultados concretos, como por ejemplo yo enfrenté a Cristina Kirchner cuando le dije no se tocan las reservas del Banco Central porque no son suyas ni mías. Horacio lo ha mostrado enfrentando al gobierno nacional cuando dijo abro las escuelas o planteo en la Corte Suprema, me enfrento al gobierno en la Corte Suprema por la coparticipación, con hechos. Bueno, con hechos un presidente que se presente frente al Congreso, marque estas leyes, yo te marqué 6 leyes, si querés después las podemos, pero las reitero: independencia del Banco Central, reforma del Estado, simplificación tributaria, eliminación de retenciones, infraestructura, impulso a la energía y la minería. Esas 6 leyes hay que decirle al Congreso, diputados y senadores, desde el 10 de diciembre hasta el 30 de diciembre se discuten y tenemos que lograr mayorías especiales. Con esas leyes, el equipo económico va a negociar al Fondo Monetario Internacional un plan en serio, no un plan hecho en Washington, como ha ocurrido siempre, sino un plan hecho por profesionales argentinos
argentinos con respaldo político. ¿Este programa que tenemos con el fondo es malo? ¿Este acuerdo con el fondo es malo? Malo es poco. Horrible. A ver, a los resultados me remito, no adjetivar, sino los resultados. Los resultados son muy pobres. Porque, ¿qué pasó? El exministro Guzmán fue a Washington a pedir cómo se hace, porque no sabía cómo se hace un programa con el Fondo Monetario Internacional. Y allí le dieron, yo siempre le digo a los técnicos del fondo, a quienes respeto mucho, los conozco hace 20 años profesionalmente, pero les digo siempre, ustedes tienen una talla única, una medida única, como si todos entráramos en una camisa chica o una camisa grande, una medida única para todos los países. Se llame Indonesia, se llame la India, se llame Sudáfrica, Colombia o Argentina. Ellos dicen, estabilidad fiscal, superávit fiscal, devaluación es la receta única que le ponen. Cada país tiene una idiosincrasia y si no tiene un plan económico hecho por argentinos y con respaldo político, entonces sí se le puede ir a pedir al fondo, no más plata. No hay que salir del cepo con blindaje del Fondo Monetario. Claro, que dijo Bullrich. Argentina no sale con blindaje. Ya el blindaje lo probamos en 2001 y no funcionó, nos fue muy mal con eso. Y no salimos también con más endeudamiento. Lo que tenemos que buscar son dólares genuinos de los argentinos y de inversiones como en gas natural, como en minería, para que tener dólares contantes y sonantes. Lo único que tenemos que pedirle al fondo es que en lugar de que la deuda venza en 2026, los primeros vencimientos de capital, es estirarlos hacia adelante y el presidente en ese momento, una vez que llega un nuevo acuerdo por el mismo monto, dice, me corto la mano antes de defoltear. Porque hay que dejar de ser defolteadores seriales. Si vamos a hacer emisión cero, vamos a empezar a ser serios en materia económica y eso te aseguro, Maru, que va a traer en principio inversiones financieras. Gente que va a querer comprar bonos, gente que va a comprar acciones, porque va a decir, y en ese momento entonces, el tipo de cambio, en lugar de estar hablando del blue, vamos a estar hablando cómo cae el tipo de cambio financiero o cómo se aprecia el peso. Necesitamos inversión productiva también, ¿no? Que genere trabajo, que genere... Bueno, pero es una discusión mucho más larga. A eso voy con la inversión en gasoductos. La inversión en gasoductos te puede traer plantas de fertilizantes, que es lo que necesitamos para ampliar nuestra capacidad agrícola. Con un tipo de cambio único vamos a tener muchas más exportaciones también del sector industrial. Simplificando impuestos, ampliando la base de tributación, vamos a tener un sector productivo mucho más dinámico. Pero lo interrumpe, yo lo escucho a usted, parece tan sencillo, ¿no? Como parece tan simple. Y también trato de ponerme en el lugar del que nos está escuchando en su casa. Es decir, tantas veces nos explicaron que era fácil, que la Argentina tenía todas las posibilidades, que se venía la curva de crecimiento, la lluvia... O sea, que iba, y uno también siente y trata de ser optimista y decir, bueno, las cosas van a ir bien, pero después no sé qué es lo que sucede, que ese buen momento nunca llega. Dos diferencias. Primero es, nunca hubo un programa integral. Es decir, nunca hubo un programa que ataque todos los problemas al mismo tiempo. Y nunca hubo respaldo legal de mayorías de leyes del Congreso que tengan mayorías especiales y nos den perdurabilidad. ¿Y usted está seguro que si gana Juntos por el Cambio eso va a estar? Tenemos que trabajar para eso y el Congreso no se puede ir de vacaciones, nadie se puede ir de vacaciones hasta que tengamos esas leyes aprobadas que sean un cambio de expectativas, que muestre que hay perdurabilidad, que hay un horizonte productivo. Pero esas son las dos diferencias que nunca se hicieron. Acá no hay palabras. Todos los que trabajamos aquí, además, hemos generado hechos. Miremos también a los equipos que han generado resultados concretos. Quienes conocen la maquinaria del Estado y quienes conocen también tienen la capacidad de poder generar las leyes y la capacidad de darle el respaldo político. Aquí siempre se ha tenido programas parciales, parches. Hemos tenido 3 veces solamente programas integrales. Uno en 1985, que le faltó sustento político, me refiero al Plan Austral. Otro el Plan de Convertibilidad, que duró 10 años porque hubo una ley del Congreso, y otro el Plan Labaña, que tuvo una ley de emergencia económica en donde votaron radicales y justicialistas para darle el respaldo político que Labaña necesitaba, y así el país empezó a crecer y creció prácticamente 4 años sin inflación a un 6-7% anual. O sea que con leyes, con equipos solventes y con un plan económico integral y social, Argentina sale.
Ahora tenemos que hacer una pausa muy cortita. Después de la pausa le quiero preguntar si trabajaría con Patricia Bullrich, por ejemplo, si fuera gobierno en la Argentina. ¿Y qué? ¿Eso es para verdad o consecuencia? Abajo de verdad consecuencia, gran noticia, gran noticia. No, y también qué puede hacer Massa de acá a fin de año, digo, porque está buenísimo saber cuáles son los planes y qué es lo que podemos esperar el año que viene, pero bueno, estamos en julio, tenemos que llegar a diciembre y estamos en un contexto complejo. Además, muchísima información judicial, porque estamos en la campaña, pero hay, no uno, varios dirigentes políticos, muchos de ellos candidatos, que están